Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por tantas palabras tan hermosas que nos escriben, que nos dicen. Gracias por tanta luz, por tanto amor. Que se les multiplique al 100 por 1. Los abrazo de alma a alma con mucha luz y amor en este pues últimos días del año y principios del próximo año. Le damos pues las gracias al 2020 y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu al 2021. Que nos traiga cosas lindas, que nos traiga más crecimiento, más aprendizaje, más valoración, más reencuentros, más amor, más perdón, menos odio, menos rencor, menos resentimientos, menos envidias. Ojalá que este 2020 nos haya enseñado a muchos de nosotros el verdadero valor del ser, de nuestro existir, de nuestra familia, de la salud, del amor y de la unidad. Bueno, les cuento que esta semana pues la iniciamos con luna creciente y esta semana es del día 28 al 3 de enero. Ok, iniciamos la semana con luna creciente. Ya seguimos toda la semana con luna llena. El día 1 de enero del 2021 tenemos luna llena en Leo. Así que desde ya vamos a hacer nuestra lista de agradecimiento de este 2020 sin enojarnos, sin echarle al año ni echarle a nadie. Al contrario, es un año de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, de ganancias, de pérdidas, de alegrías, de tristezas, de todo un poco. Y fue un año de cerrar muchos ciclos, fue un año de cerrar ciclos y pues con el ingreso del cambio de signo de Saturno y de Júpiter al signo de Acuario, eso es muy padre porque vamos a estar más conscientes, más introspectivos, más espirituales, más claros del verdadero sentido de nuestro existir. Este es el orden: ser, hacer y tener. Así es el orden. Todos valemos por lo que somos. Así es sencillo. Yo no dejo de ser yo por las opiniones de los demás, ni dejo de ser yo porque un día sí tengo y otro día no tengo. Esto es importante. Estos cambios planetarios nos van a llevar a reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y esta semana es muy interesante donde estamos terminando repito, el 2020 para ingresar al 2021. Es momento de hacer la lista de los agradecimientos y la lista de los dolores y romperlos, y los agradecimientos guardarlos y hacer nuestra lista de qué queremos para el 2021. Y no tienen que ser las 12 uvas y las 12 campanadas y las 12 deseos, con que sean tantitos, 3 deseos importantes que tú quieras realizar el próximo año. Reencontrarte contigo mismo, dejar de ser envidioso o rencoroso, dejarte amar, avanzar en tus planes de vida emocionales, personales, sentimentales, y todo lo demás llega por añadidura. Vamos a aprovechar esta semana linda de luna llena, esta semana donde pues hay mucho que agradecer, definitivamente, y yo agradezco a todos y a cada uno de ustedes el ser cada vez más personas en nuestro canal, porque nosotros queremos compartir todos los días mucha luz, mucha paz, mucho amor, armonía, equilibrio, felicidad, y yo soy la que doy la cara, pero somos un equipo muy grande aquí en la familia Movic, que les deseamos exactamente lo mismo, todos con ese corazón grande que cada uno y cada uno de ellos tiene. Sé que eso les envían y les agradecemos sus palabras de aliento, de amor, de apoyo y pues mucha luz para todos. Así que vámonos directito con las recomendaciones astrológicas de esta semana, donde terminamos el 2020 e iniciamos el 2021. Que seguro estoy que todo lo que aprendimos lo vamos a poner sobre la mesa en el próximo 2021. Aries, es momento de decirte a ti mismo: yo soy, yo puedo, yo lo hago. Vas a decretarlo: yo soy, yo puedo, yo lo hago, yo la hago, yo soy un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional.
Los cambios y transformaciones y novedades que estuviste esperando en el transcurso de todo el año, te diste cuenta que todo lo que viviste fue un crecimiento para tu conocimiento. La vida te dio muchos regalos y la vida te dio muchas pruebas, las cuales pasaste. Había días que podrías haber estado incómodo, inquieto, desesperado, pero te diste cuenta que todo fue valioso porque fue un gran aprendizaje. Bueno, pues hay buenas nuevas porque las próximas semanas vas a tener la oportunidad de hacer alguno de tus sueños realidad en la creatividad. Podrá ser pintura, escultura, arte, diseño, lectura, no sé, pero eso te va a dar muy buenos resultados en tu vida económica. Para los Tauro, muy simple y sencillo. Vas a decirte, me acepto tal como soy. Así de sencillo, me acepto tal como soy. Y me lanzo a la aventura de vivir, gozar y amar el aquí y el ahora y el presente. Tuviste un año con muchas cosas diferentes. Había días que cosas eran espectaculares, ¿verdad? Y había días que decías, wow, ni yo mismo me aguanto. Pero eso es normal. Eso es normal, es el movimiento, nuestra persona, los biorritmos. Buenas noticias vienen para ti, mi querido Tauro. Después de algún tipo de presión o de tensión que tú mismo provocaste con tus pensamientos, y eso ahí sí, hay que aceptarlo, la vida te va a llenar de bendiciones, te va a abrir caminos nuevos en tu vida personal. Cuando se abren los caminos en nuestra vida personal es que nos dimos el permiso de confiar en nuestras posibilidades y los caminos se abrieron en lo que nosotros deseamos. Tú estabas buscando un cambio en tu vida interior y eso te abrió los caminos para que llegue a ti cambios en lo emocional, en lo sentimental, en lo amoroso y en lo profesional. Para los Géminis, eres una persona que sabe hablar, expresar, comunicar, pero muchas veces te confundes tú contigo mismo, con tus palabras, te desesperas, te inquietas con los tantos Mercurios retrógrados que nos tocan a todos, pero pues es el planeta de ustedes. Muchas veces se sienten inquietos, incómodos, desesperados, pero bueno, son genios definitivamente los Géminis y tienen propuestas muy valiosas a partir de ya. Iniciando el año vas a recibir llamadas, correos, mensajes donde te proponen algo nuevo o diferente. Fíjate que te vas a salir de círculos de confort y vale la pena. Sé que cuando nos invitan a salirnos de círculos de confort nos da un poquito de miedo, ¿verdad, mi querido Géminis? A todos nos pasa. Pero son valiosísimos porque lo que llega a tu vida es poner sobre la mesa lo que sabes, lo nuevo que vas a aprender, esos conocimientos que vas a sacar que estaban guardados ahí en el cajón, que tienen que ver con las relaciones públicas, con la comunicación, con el hablar y con la creatividad. Para los Cáncer, eres una persona creativa, dulce, romántica, sensible, sensible de más. Este es un año de maduración, de aprendizaje, de crecimientos, de caídas, de levantadas, pero aprendiste mucho. Hay mucho que agradecerle porque las decisiones se toman y se toman de corazón, se toman de alma y tomaste decisiones importantes. En la vida en ocasiones no entendemos por qué las decisiones las tomamos, si las tomo o no las tomo, pero bueno, espero que lo hayas hecho porque era un año de aprendizajes, de crecimientos, de maduración y de tomar determinaciones que valieron muchísimo la pena porque la vida gira, la vida cambia, lo único constante es el cambio. Y fíjate que para ti vienen cosas muy buenas, mi querido Cáncer, porque la vida es una belleza y la vida te va a poner sobre la mesa muchos caminos nuevos, muchas avenidas nuevas, muchos senderos nuevos, utilizando tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad, tu creatividad, tu unión familiar, tus amigos, todo lo que tú llevas en tu ser. Vas a aprender mucho, mi querido Cáncer, a darte tu sitio, a darte tu lugar, a elevar tu amor propio y tu autoestima, que eso es una maravilla, eso es definitivo porque con eso, bueno, tenemos medio camino ganado. Para los Leo, pasaste por muchas cosas este año, mi querido Leo, pero bueno, valieron la pena, ¿no? O sea, definitivamente todo lo que hemos vivido a cada uno de nosotros nos sirvió de gran experiencia. Cada quien lo tomó como haya querido, como crecimiento y maduración o como pobrecito yo soy una hojita que todo el mundo pisotea. Sé que no fue tu caso, al contrario, mi querido Leo, te diste el permiso y la oportunidad de reinventarte, de ser cada vez más productivo, propositivo, con muchas capacidades de darte a ti la oportunidad y el permiso de hacer que las cosas sucedieran.
Vienen muy, muy buenas cosas para ti, pero para que todo siga funcionando bien, es bien importante que te liberes de ataduras, que te liberes del pasado, que recuerdes la frase de mi mami: el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Se acabó. Lo que ya fue, fue. Lo que se dijo, se dijo. Lo que se quebró, se quebró. Y el que se haya quebrado, pues que se pegue. Tú no te angusties, no te agobies. Sigue con tus planes. Vienen muy buenas cosas para ti, mi querido Leo. Fíjate que a partir del 31 y 1 de enero hay un movimiento que vale muchísimo la pena, que te va a dar tanta serenidad, tanta tranquilidad, como si estuvieras anestesiado. Y eso es muy padre porque vas a poder tomar muy buenas decisiones gracias a la relajación, tranquilidad y serenidad que tienes. Para los Virgo, ustedes que sabemos que son los metódicos, puntuales, correctos y analíticos, este año aprendiste que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Bueno, aprendiste muchas cosas porque te diste cuenta que sí es importante el orden, la disciplina, la puntualidad y demás, pero bueno, muchas cosas que no usaste en el transcurso del año, guardaste los relojes, los zapatos, los tenis, las bolsas, ¿sí, verdad? No había tanta cosa que ponerse ni tantas cosas de ser tan exigente. Eso fue lo que aprendiste a liberarte, y eso es buenísimo, porque aprenderte a liberar te da la oportunidad de avanzar en todo lo nuevo que viene, porque te quitaste muchos pesos de encima, muchos cuadrados que tenías en tu cabeza de que esto tiene que ser así y esto tiene que ser así y esto tiene que ser así, tiene que ser en este momento. Y eso es muy bueno. Te vas a dar una libertad de acción bárbara. Vas a aprender a cerrar y abrir ciclos con una facilidad bárbara. Vas a lanzarte a hacer muchos de tus sueños realidad. Esos sueños que tenías guardados en el cajón o en el tintero, que no los hacías por el qué dirán, bueno, pues a partir de ya vienen grandes cambios para tu vida. Así que buen año, ¿verdad? Para los Libra. Siguen los cambios en la vida de los Libra. Fue un año de muchos cambios, como a todos, pero a Libra, especialmente en las cuestiones laborales, se diste cuenta de tu poderío, de tu capacidad, de tu creatividad, de tu inteligencia, de tu diligencia y de la empatía. Te diste el permiso de reencontrarte contigo mismo y avanzar tras tus planes de vida. También pusiste en la balanza muchas cosas, las personales, las laborales, las familiares, y te diste cuenta de que verdaderamente era lo valioso en tu vida. Vienen buenísimas cosas para ti, mi querido Libra. Se abren muchos canales de abundancia. Tu creatividad cada vez está más elevada y gracias a la creatividad es como podemos avanzar. Porque de la necesidad nace la creatividad. Y esa creatividad que tú tienes te va a llevar a abrir puertas, pero por más cerradas que se encuentren, con esas capacidades que tienen, fíjate que vas a entrar en unos aspectos buenísimos. Empezamos aproximadamente 29 y 30 y se quedan hasta finales del mes de enero. Grandes oportunidades, o sea, tienes muchas cosas, muchas frutas dentro del frutero y es momento de ponerlas en acción. Para los escorpiones, especialmente escorpión, valoraste y aprendiste muchísimo en este año. Y el que viene, viene muy lindo para ti, muy lindo, con muchas posibilidades, oportunidades, muchas cosas nuevas, cosas diferentes, cosas iguales a las que has estado haciendo, pero con nuevos aromas o nuevos colores o nuevos diseños. Después de haber pasado pruebas, porque pasaste muchas pruebas, la primera fue entenderte a ti mismo, reencontrarte contigo mismo, liberarte de algún tipo de ataduras. Te quitaste 2, 3, 4 estacas mentales o emocionales o grilletes que tenías guardados de tu pasado. Cuando liberaste tu pasado, le dejaste mucho espacio a tu presente y eso se abre para ti grandes, pero grandes volúmenes de oportunidades, así como cascada. Va a llegar a tu vida muchas propuestas que te van a dar mucha paz, mucha serenidad y mucha tranquilidad, porque te reencontraste con lo más importante, contigo mismo. Para los Sagitarios, bueno, pues sí, Sagitario, pasamos un año de muchas cosas nuevas, diferentes. Aprendimos a controlar el carácter, los impulsos, las emociones, la desesperación, algo, ¿verdad? Pero bueno, este año, definitivamente estas últimas semanas, con estos cambios tan lindos de Venus, en Sagitario y de Mercurio en Sagitario, y luego los cambios de Júpiter y Saturno al signo de Acuario, eso nos está dando grandes, y el eclipse, no se diga en nuestro signo, ¿verdad? El eclipse solar, eso nos dio la oportunidad para impulsarnos y decir, esto es lo que quiero hacer y se acabó, esto es lo que voy a lograr y se acabó, esto sí quiero y esto no quiero. Bueno, te cuento que a partir del 30 y 31
Son días básicos. Visualiza, decreta y afirma lo que quieres para los próximos 33 días, porque hay movimientos que te van a afectar de manera súper positiva como varita mágica. Así que a visualizar y decretar lo que deseas en tu vida personal, familiar, sentimental, laboral y económica, porque de verdad que tu mente está en varita mágica. Para los Capricornio, bueno, ¿cuántas trabas quitaste? ¿Cuántas estacas quitaste? Muchísimas, ¿verdad? Bueno, eso es maravilloso. Estás en un momento muy bueno con el sol en tu signo, con las oportunidades de confiar en tus posibilidades, con Mercurio también, por supuesto, aspectándote de manera muy positiva, dándote oportunidades buenísimas. Mercurio te está poniendo sobre la mesa el saber hablar, expresar y comunicar, pero desde el alma, desde el ser, desde el corazón, no desde lo profesional, ni laboral, ni material, ni económico, no, sobre acá, el alma, el ser. Ese ser maravilloso que conocemos los que tenemos la oportunidad de tener Capricornio cerca de nosotros, sabemos que son seres muy luminosos y muy maravillosos, y este cambio de Saturno a Acuario te beneficia de una manera sensacional. Así que aquello que estaba guardado y no se estaba dando, tú tranquilo, porque de que camina, camina. Y vas a ver como cascada de oportunidades a partir del 2-3 de enero, te vas a quedar sorprendido y muy feliz. Para los Acuario, te quitaste la antifaz de la, así, te quitaste el antifaz, te quitaste los lentes oscuros y te pusiste los lentes color de rosa, ¿verdad? Pasaste altas, bajas y no muy altas y no muy bajas, pero valieron la pena, mi querido Acuario, ¿verdad? Te diste cuenta de tu poderío, de tu capacidad, de tu entereza, de esa capacidad enorme que tienes de hacer tus sueños realidad. Al quitarte esos tapujos y esas cosas de no se debe de hacer, te quitaste el famoso no se debe de hacer para decirte a ti mismo, yo quiero, yo puedo, yo soy, yo lo hago, yo soy un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional. Y fíjate que estos ingresos de nada menos que Saturno, que es un planeta de oportunidades y de trabajo y de autoridad, pues entra en tu signo. Y Júpiter, que es el expansivo, el del triunfo, éxito, abundancia, prosperidad, también está en tu signo. Así que no es tiempo de perder tiempo para nada. No tengo tiempo de perder el tiempo. Al contrario, es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Todo lo que entre en tu mente, mi querido Acuario, si no lo vas a hacer en el momento, escríbelo. Pero escríbelo porque tu mente va a estar muy creativa y las cosas se te van a dar y en la medida que la creas, las cosas van a seguir funcionando a tu favor. Piscis, intuición como siempre, percepción, sueños premonitorios. Los de Piscis, por tener a Júpiter y a Neptuno como planeta, que bueno, conocemos que su planeta es Neptuno, pero su planeta original es Júpiter. Ok. Son intuitivos, perceptivos, sueños premonitorios, tienen una sensibilidad a flor de piel, pues aparte son del elemento agua, saben exactamente y perciben las energías de los demás. Este año aprendiste mucho, aprendiste a darte tu sitio, a darte tu lugar, a levantar la voz, a levantar la mano y a decir, yo también estoy aquí. Y eso es muy importante. Aprendiste a cerrar ciclos y abrir nuevos. Aprendiste de caídas y de levantadas, pero te diste cuenta quién sí y quién no debe de estar en tu vida. Es el momento de no moverte de ese lugar, no moverte de ese sitio, no moverte de ese concepto, no para nada. Así es como es. Quiérete, ámate, admírate, valórate, respétate, porque en la medida que lo haces, regresa todo eso a ti multiplicado. Todos los movimientos planetarios que hemos estado viendo estas últimas semanas son muy benéficos para ti en lo personal, porque cuando tú empiezas a crecer en lo personal, todos los caminos se abren frente a ti. Si necesitas triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, no la busques afuera de ti, está dentro de ti. Pero con esos cambios que hiciste, ahora sí te diste cuenta que eres un ser con todo el poder para hacer sus sueños realidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado. En nombre de toda la familia Movic y yo, Misada Mohamed, les deseamos a todos ustedes que este 2021 venga lleno de salud, de paz, de amor, de armonía, de equilibrio, de felicidad. Que tus deseos se hagan realidad. Que mantengas tus pies en la tierra y tus ojos hacia el cielo. Que confíes en que todo puede ser posible y enorme en la medida que tus pensamientos estén en positivo y en el agradecimiento total.
Gracias, gracias, gracias. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.